Padre eterno, usted, mi Señor, que está en los cielos, mi Padre bendito, nuestro Padre. Mi Señor, queremos rogarle por su misericordia, mi Señor, para que su gracia sea derramada en cada uno de nosotros. No porque seamos buenos, mi Señor, tampoco porque la merezcamos, mi Señor, sino porque así usted lo quiso, mi Señor bendito. Padre, estamos hoy acá, mi Señor, tratando de meditar su palabra, de escudriñarla, por lo cual le rogamos, mi Señor, que sea usted el que hable, mi Señor, a nuestros corazones, para que podamos edificar nuestras vidas espirituales, mi Señor bendito, y que eso se refleje, mi Señor, en nuestro andar, que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Oh Padre bendito, ten misericordia de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo rogamos. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Bien, hermano, a ver si nos apoya ahí y nos presenta la diapositiva. Vamos a... ¿Quiénes estuvieron el jueves pasado, hermano? Okay. Vamos a ver si realmente estuvieron. Vamos a empezar por ahí. ¿La tenemos, hermano? Hermano Iván, tal vez le apoye al hermano Carlos a presentar ahí la... ¿Ya la tiene? La diapositiva ahí en el PowerPoint. Ya una vez que se la ponga ahí, él ya las avanza. Tiene que cancelar ahí con escape en el Olytics. ¿Okay? Bueno, para mientras, ¿qué doctrina estudiamos el jueves pasado? ¿Con cuál iniciamos? De la ley de Dios, muy bien. ¿Okay? ¿Y quién recuerda cuál es la ley de Dios? En una sola palabra. Obediencia, muy bien. Y ahora, ¿para quién es la ley de Dios? Para todos, muy bien. ¿Por qué sabemos que es para todos? Porque fue escrita en los corazones, ¿verdad? Desde el primer hombre y luego fue igualmente transmitida a cada uno de la descendencia. Después de la caída del hombre, ¿qué pasó con esta ley? Ahí quedó la ley de Dios una vez que cayó el hombre. ¿Qué pasó con la ley de Dios? Continuó siendo perfecta. ¿Ok? Y entonces miramos algunos ejemplos, ¿verdad? Como inclusive antes de que la ley de Dios fuera entregada a Moisés en el Sinaí, miramos algunos ejemplos en el Génesis, antes de Éxodo, ¿verdad? Antes de llegar al capítulo 16, si no me equivoco, ¿verdad? Es entregada la ley. Entonces vemos varios ejemplos. Miramos, por ejemplo, ¿se recuerdan el soñador José? Cuando Jacob le dice que si su padre y su madre y su hermano han de arrodillarse ante él, ¿verdad? Entonces es un reclamo porque él estaba supuesto a honrar a su padre y a su madre. Entonces vemos de forma implícita el mandamiento número 5, ¿verdad? 5. Okay. ¿Recuerdan otro ejemplo que hemos visto de mandamientos que hayan estado implícitos antes de que fuera escrita en las piedras, en las 2 tablas de piedra? No matarás. ¿En dónde lo miramos eso? Correcto, Caín, a ver. ¿Otro?
No hurtarás, ¿dónde lo vimos? Los hermanos de José. ¿Cómo sabían ellos que tenían que regresar el dinero que le habían puesto en su saco? ¿Verdad? ¿Qué otro? No codiciarás, ¿dónde lo miramos? Ese es el último mandamiento. Dice que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que estaban buenas, vemos ahí la codicia. ¿Ok? ¿Qué otro? ¿Falso testimonio? Jacob. ¿Qué hizo Jacob para dar falso testimonio? Una de las veces, ¿verdad? Que cuando se presenta ante su padre, ¿verdad? Para robarle la bendición a Esaú. ¿Ok? Bueno. Vimos también que las leyes, ¿verdad? Estos 10 mandamientos fueron entregados a Moisés, ¿verdad? En 2 tablas de piedra. Y aprendíamos una pequeña aplicación, ¿verdad? En nuestras vidas. Esa piedra, Dios decidió pues hacerlo en piedra, ¿verdad? Podríamos encontrar muchas físicas posibles, ¿verdad? Para que perdurara, ¿verdad? La escritura de Dios en esa piedra. En la primera carta a los Corintios, aquel que Pablo pedía que lo expulsaran de la congregación, que había tomado a la mujer de su padre, ¿verdad? Entonces eso estaba dentro de la ley civil de los israelitas, ¿verdad? Pero realmente no es que esté vigente, ¿verdad? Pero la aplicación que hace el apóstol acá es una aplicación de equidad, ¿verdad? Entonces las leyes civiles que se dieron a Israel, entonces nos sirven hoy en día para mantener una equidad. Entonces los tenemos como un ejemplo en el que podemos tener equidad, ¿ok? Y de hecho, vemos hoy en la mayoría de los, diría yo, de las naciones, que esto realmente no está prohibido, ¿verdad? Vemos hoy en día muchos casos que perfectamente se puede casar, pues, ante la ley civil, se puede casar a alguien con la mujer de su padre, pues no hay un problema en la legislación de la nación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, quedamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Las preguntas las vamos a ver al final. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el tema, son 3 temas. De la ley de Dios. Si sabemos que la ley de Dios es obediencia, entonces ¿cuál sería la obligación que tenemos en cumplir la ley de Dios? Para eso vamos a ir a Santiago, capítulo 2. Versos 10 y 11. Santiago, capítulo 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, vemos que la ley, dijimos, ¿verdad?, que es para todos. Y para todos estamos hablando tanto creyentes como pecadores, como paganos, lo que ustedes quieran, para todos. Es universal la ley de Dios. Entonces, ¿quiénes están obligados a cumplir la ley de Dios? Igualmente estamos todos, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál es esa obligación? Vemos el ejemplo acá de que podés estar cumpliendo toda la ley, pero en algo estás fallando. Entonces, ¿en qué, además de ser transgresor de la ley, en qué le estás fallando a Dios? Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo y él es excelente en todo, pero hay algo en lo que no. Entonces, él además de estar infringiendo la ley, o su ley, ¿verdad?, que digamos las obligaciones que usted le ha puesto, él está
atentando o ofendiendo su autoridad. Entonces, el incumplimiento de la ley también ofende la autoridad de Dios. Entonces, no solo es el contenido de la ley al que estamos obligados, ¿verdad?, sino también a la autoridad de Dios. La ley fue escrita, pero quien la escribió, el autor, es Dios. Entonces, la obligación de la ley es la autoridad de Dios. Ahí está en juego el cumplimiento de la ley, la autoridad de Él. Entonces, cuando nosotros nos hacemos transgresores de la ley, estamos haciéndonos desobedientes, ¿verdad? Y estamos negando la autoridad de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Sigue vigente en el nuevo pacto esa obligación de la ley de Dios? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Veamos qué dice Mateo 5. Versos 17 y 19. Si alguien llega antes, no hay problema, se pone de pie y lo lee. Si no, pues lo leo yo. Hasta el 19, hermano. Amén. Entonces, hermano, Cristo mismo vino a confirmar la ley que ya había sido escrita, ¿verdad? Que había sido dada. No es que ya no esté vigente. Pero entonces vamos a ver, porque puede ser que estemos un poquito confusos, ¿verdad? Entonces vamos a ir más adelante y vamos, cualquier duda que tengan, vamos a tratar de solucionarla en el siguiente punto. Pero antes, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el medio para cumplir la ley? ¿Cómo hacemos para cumplir la ley? Si ya dijimos antes de que la ley fue escrita en piedra y que espiritualmente representa el corazón del hombre, que es de piedra. Y el hombre natural no la puede cumplir. Entonces, ¿cuál es el medio para poder cumplirla? Jesucristo. Romanos 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el medio, hermano, el amor. Por eso es que cuando una vez el pastor nos enseñaba que la ley de Cristo es el amor. Hoy estamos viendo que la ley de Dios es la obediencia, pero todos somos desobedientes. Y porque Él nos amó primero y ahora nosotros le amamos, entonces a través de ese amor del que Él nos dio, porque con el amor que Él nos dio es que le amamos. Entonces con ese amor es que ahora podemos amar a nuestro prójimo y podemos cumplir la ley. ¿Ok? Y por eso es que podemos, ya vamos a ver más adelante, esa parte justamente viene ahorita. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la ley de Dios para el creyente, verdad? Para el creyente, hay que hacer énfasis aquí. Estos son propósitos de la ley de Dios para el creyente. ¿Sirve para justificar al creyente la ley de Dios?
¿Podemos ser justificados mediante la ley? Con fuerza, hermano. Un sí o un no, con fuerza. ¿Sí? ¿No? Hechos 13:39. El que lo tenga, hermano, no me esperes. Se pone de pie y lo lee. La ley de Moisés no podía justificar en todo, ¿verdad? Podías cumplir 99%, pero algo ibas a fallar. Entonces, en todo aquello que no pudiste ser justificado, en Él, en Cristo, estamos justificados. Recuerden eso, ya vimos la doctrina de la justificación. Así que esa pregunta estaba fácil para decir no. No podemos ser justificados mediante la ley. Ahora, otro propósito, ¿verdad? Ya sabemos que nos sirve para justificar. Entonces, ¿para qué? Romanos 7:12. Romanos 7:12. Con fuerza, sí, hermano. Que escuchen todo. Es santa la ley, ¿verdad? Es santo, justo y bueno los mandamientos. Nos revela la voluntad de Dios. Ese es uno de los propósitos de la ley de Dios. Poder revelar su voluntad. Porque cuando Dios te dice despojados del viejo hombre, por ejemplo, entonces nos está dando la voluntad de Él, lo que Él quiere que hagamos. ¿Ok? Cada mandamiento, ahorita en la lectura bíblica que teníamos, si usted la leyó, ¿verdad? Y oró para tener sabiduría, va a ver que todo ese pasaje está lleno de la voluntad de Dios. Hay muchos no esto, hagan esto. Es muy interesante todo ese pasaje que lo volvieran a leer. Que les quede de tarea en casa. Otro propósito, revelar la pecaminosidad del creyente. Veamos qué dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, a pesar de que no la podemos cumplir, revela la voluntad de Dios, pero también nos revela a nosotros el pecado, lo que está mal, lo que debemos de abstenernos, lo que debemos de prohibirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces esa es otra cosa muy importante, un propósito de lo más importante que la voluntad de Dios nos revela como creyentes. Más importante todavía, hermano, es que cuando la ley le revela a uno el pecado, no debe ser algo superficial. No debe ser como, sí, es malo que yo diga palabras obscenas. Y ya no, debo entender que ese pecado me debe de formar una fuerte convicción de humillación. De que ese pecado que yo haya cometido debe provocarme a mí una humillación, porque no he ofendido a cualquiera ahí en la calle, hermano. Mis pecados ofenden a Dios. Y si yo realmente amo a Dios, yo debería de sentirme realmente humillado, porque Dios no me está viendo bien en ese momento. Si usted no ha experimentado ese tipo de sentimiento ante el pecado, debe de valorarlo, hermano. Lo primero que debe sentir un creyente que ha sido lleno de la gracia de Dios es humillación, es culpabilidad. Debe sentirse culpable. Y eso luego le va a hacer sentir una gran necesidad de Cristo.
de buscarle. Piensen en eso, hermano, reflexionen. Si realmente el pecado provoca en mí una humillación delante de Dios, ¿verdad? No delante de los hombres, delante de Dios. Cuarto propósito, restringir la corrupción del creyente. La ley de Dios nos ayuda a restringirnos. Veamos qué dice Salmos. Vamos a leer todo el Salmo 119. No, 3 versículos, pues está bien, hermano, para que no se me asuste. Verso 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Vemos ahí cómo estamos restringiéndonos. Claro, eso lo alcanzamos según el propósito anterior. Una vez que yo me he humillado ante el pecado y que yo he tenido la necesidad de Cristo, entonces ahora yo quiero obedecer a Cristo. Entonces ahora yo puedo decir como el salmista, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De tus mandamientos, verso 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Incluso, hermano, llego a odiar el pecado. No solo me abstengo de él, sino que lo odio. Estoy odiando mis pecados. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Verso 128. Y aborrecí todo camino de mentira. No solo nos abstengamos, ¿verdad? Nos prohibamos de pecar, sino también debemos de odiar los pecados que cometamos. Otro propósito de la ley de Dios para el creyente. Salmo 19, del verso 7 al 11. ¿Lo tiene? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. También nos revela las promesas de Dios. El último propósito, ¿verdad?, que tiene la ley de Dios es revelar sus promesas. Y vemos ahí al final, dice que nos amonesta, ¿verdad? Sus preceptos nos amonestan. Y que el guardarlos hay un grande galardón. ¿Ok? Pero no es por eso, ¿verdad, hermano? Que guardamos la obediencia de la ley de Dios. No es por la promesa de los galardones. ¿Ok? ¿Verdad que no? ¿O sí? Bien. Vamos a ir al último punto para terminar y luego ver si tienen alguna duda para que las miremos. Más de alguno le tuvo que haber surgido la duda, ¿verdad? La ley versus la gracia. Pues vamos a ver eso para tratar de quitar esa duda. ¿Qué pasa, verdad, con la ley y la gracia? Se puede pensar entonces que si alguien que está cumpliendo la ley, ¿verdad?, entonces puede hacer que yo piense que esa persona no esté entonces bajo la gracia. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que cumple la ley no está bajo la gracia? ¿Qué dice usted, hermano? Si cumple la ley, está bajo la gracia.
No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Ok, no necesariamente si cumple la ley está bajo la gracia. Y ya vamos a ver por qué. Mateo 3:7. Con fuerza, hermano. En este pasaje llegaban los fariseos y los saduceos, ¿verdad? ¿Y quién eran los fariseos y los saduceos? Expertos, ¿verdad? En la ley, en cumplirla. Estaban bajo la gracia ellos. Les llamó generación de víbora nuestro Señor Jesucristo. Así que no necesariamente, ¿verdad? Estar bajo la ley implique que estás bajo la gracia. Pero tampoco significa que si estoy bajo la ley, no esté bajo la gracia, ¿verdad? No necesariamente. Vamos a seguir viendo y salir de la duda. Entonces, ¿la ley es contraria a la gracia? ¿Se oponen entre ellas? No, dice hermana, si bien que no. Ezequiel 36:27. Y eso va a resolver cualquier duda que tengan, creo yo. Vamos a recordar ahí cuando Dios escribió en 2 tablas de piedra la ley. Ezequiel 36:27, el nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No es contraria a la ley, a la gracia. La ley fue escrita en piedra, pero en el nuevo nacimiento del creyente, la ley es escrita en su corazón. Ya no hay un corazón de piedra en el hombre, sino que hay un corazón que Dios le ha dado, porque le dio de su espíritu. Y entonces ahora sí el hombre puede cumplir la ley estando bajo la gracia de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Quedó todo muy claro? Tremendo. Me alegra mucho, hermano. Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a orar. Bien, hermano, inclinemos nuestros corazones. Con lo que hoy aprendimos, vamos a pedir a Dios. Vamos a tratar de ser reverentes, hermano. El que trate de, si usted no quiere orar, solo le pido que mantenga silencio. Incline su rostro y cierre sus ojos. Por favor, todos hagámoslo para que no interrumpamos a nadie, amados hermanos. No se preocupe por sus pertenencias, que nadie se las va a llevar. ¿Okay? Padre bendito, mi Señor, humillados, Padre bendito, de nuestra culpa, queremos venir al trono de su gracia, mi Señor. No merecemos en ninguna manera acercarnos, mi Señor. Aún quitándonos nuestro calzado, mi Señor, ante el trono de su gracia, no lo merecemos, Padre. Pero, Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por esa única obra, mi Señor, por la única persona de Cristo y su obra, es que tenemos confianza, mi Señor, de acercarnos y rogarle que incline su oído para escucharnos, mi Señor, nuestra plegaria, la cual, Padre, rogamos que sea según su voluntad,
Que podamos confesar, mi Señor, nuestros pecados. Que podamos hablar lo mismo que su Espíritu, mi Señor. No le estamos rogando nada material, Padre bendito. Ni siquiera sanación, mi Señor. Solo queremos, mi Señor, que nos escuche, Padre bendito. Incline, por favor, su oído. No aparte su rostro de nosotros. Si usted quiere, mi Señor, puede tener misericordia de nosotros. Padre, hoy hemos aprendido sobre su ley. Y eso nos produce, mi Señor, culpa en nuestros corazones, porque le hemos ofendido, mi Señor. Hemos aprendido cuánto le ofenden nuestros pecados. No es cosa ligera haberle ofendido, Padre, no lo es. No es buena noticia, mi Señor, que su Hijo haya tenido que morir por nosotros. No lo es, Padre bendito. Realmente, mi Señor, ruego para que nuestros corazones sean quebrantados, mi Señor, al saber lo que le hemos ofendido y lo que la muerte de Cristo representa para nosotros. Debe quebrantarnos, mi Señor. Le rogamos, mi Señor, que usted hable en nuestros corazones y que de hoy en adelante, mi Señor, cada vez que nosotros pequemos, podamos venir luego a ponernos a cuenta con usted, mi Señor, humillados, Padre bendito, quebrantados, mi Señor, y que nos cree la fuerte convicción, mi Señor, de obediencia, Padre bendito, a través del amor que usted nos ha dado, Padre. Oh, mi Señor bendito, si tan solo usted tocara nuestros corazones y los quebrantara, Padre. Misericordia, Padre. Gracia es lo que rogamos, mi Señor, de la riqueza, de la gloria, de su gracia. Por su Hijo, mi Señor, por su Hijo amado, nuestro Señor, nuestro amo, mi Señor. Nosotros solo somos sus esclavos inútiles, mi Señor. Que por mucho hagamos lo que usted nos pidió, no nos merecemos nada, Padre bendito. Se lo rogamos por Él, Padre bendito. Su misericordia y su gracia. Amén.